y que esa proteína, digamos, ¿sí? Al ser la proteína normal, ¿sí? Tanto los seres humanos como los animales, no se enferman. El problema es cuando ¿sí? El gen de la proteína priónica muta, ¿sí? Y tenemos un gen mutado. Ese gen mutado, ¿sí? Me da un ARN mensajero también alterado y da una proteína, ¿sí? Mutada, ¿sí? Una proteína alterada. ¿Queda claro? ¿Sí? Esta proteína priónica Scrappy, esta es la que va a provocar, obviamente, la enfermedad. ¿Queda claro? Tanto en seres humanos como en los animales. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, necesitamos que haya proteína alterada. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, entonces, alguien me preguntó, ¿puede ser hereditaria esta enfermedad? Sí. Fíjense que lo que necesitamos es un gen mutado. Entonces yo tengo, por ejemplo, tengo a papá, ¿sí? Papá, tengo a mamá. Bueno, voy a ser un poco sexista, ¿eh? Las mujeres usan pollera, el hombre, ¿eh? ¿Sí? Entonces, si los dos tienen la proteína, las proteínas normales y el gen normal, entonces, ¿sí? Obviamente, en general, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un descendiente con la proteína priónica normal. ¿Queda claro? Ese sería un caso. Ahora, si los dos, tanto el papá como la mamá, ¿sí? Tienen los dos la proteína priónica normal, sus genes son normales, y tienen un descendiente, y él sí tiene la proteína priónica alterada, ¿qué quiere decir? Si ellos, los padres, no tienen la mutación, quiere decir que la mutación ocurrió ¿dónde? Ocurrió en este chico, ¿entienden? ¿Sí? En él ocurrió la mutación. Esto es un caso esporádico de los que ocurren al azar. ¿Estamos? Los casos esporádicos son los que ocurren de vez en cuando al azar. Este chico tuvo la mala suerte de que él mutó el gen, los padres eran sanos. ¿Sí? Obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar. ¿Está? ¿Qué otra cosa pudo haber ocurrido? Por ejemplo, el padre tenía la proteína priónica mutada, o sea que tenía el gen mutado. ¿Está claro? ¿Sí? Él tiene el gen mutado. Lo estudiamos y tiene el gen mutado, ¿no? Entonces provoca la proteína mutada. La madre era normal, ¿sí? Por ejemplo. Entonces tienen descendencia. Puede ser que los hijos sean sanos, puede ser que ocurra en los nietos, ¿sí? Pero digamos que tienen un descendiente enfermo, ¿sí? Por ejemplo, este también tiene el gen mutado. Entonces, ¿mutó en él el gen? ¿Mutó en este nene el gen? No, recibió el gen mutado ¿de quién? Recibió el gen mutado ¿de quién? Del padre, ¿sí? Estoy simplificando, ¿no? Para que vean. ¿Se entienden? Entonces, este chico también se va a enfermar, pero acá no es un caso esporádico. Acá la enfermedad es ¿cómo? Hereditaria. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque pasó de un ascendiente, en este caso el padre, por haber sido un abuelo. Muchas de estas enfermedades son familiares, ¿sí? Es decir, Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Y otras son familiares. ¿Se entienden los diferentes casos? ¿Sí o no? ¿Se entiende cómo es el caso esporádico? El caso esporádico es que el gen mutó en ellos, en esta persona, y los padres tenían los genes normales. En cambio acá este tiene el gen mutado y le pasa el gen mutado ¿a quién? A un descendiente.
Muy bien, entonces, ¿qué tienen que saber de los priones? Muy bien, ya les dije las enfermedades que tienen que saber que provocan encefalopatías espongiformes, que no, hagamos un repaso, ¿sí? Entonces, enfermedades, Kuru, tienen que saber, mal de la vaca loca, ¿qué más? El scrapping, ¿sí? Esas son las más tomadas, ¿sí? Muy bien, estas son las enfermedades más tomadas. Eh, sépanse también la de Creutzfeldt-Jakob por las dudas y el síndrome similar al Creutzfeldt-Jakob por algo que voy a comentar ahora. Estas son más importantes de las que toman y estas son menos, ¿no? Muy bien, enfermedades que tienen que saber. ¿Qué provocan? Todas provocan encefalopatías espongiformes. ¿Cuál es el agente infeccioso? Las proteínas priónicas, de las cuales hay dos tipos. La proteína priónica mutada, provoca la enfermedad, y la proteína priónica celular, que es la normal, que es la que tenemos todos. ¿Sí? ¿Cómo puede aparecer la enfermedad? La enfermedad puede aparecer como casos esporádicos, muta al azar y la persona se enferma con el transcurso del tiempo, o puede ser hereditaria. ¿Y cómo de otra forma también nos podemos contagiar? Entonces, esta es hereditaria, esta es esporádico. ¿Y de qué otra forma nos podemos agarrar nosotros? Acá tenemos un bife de chorizo. Bueno, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Esto vino de dónde? Vino de una vaquita, por ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Y qué tenía la vaca? La vaca estaba enferma. Por lo tanto, el bife de chorizo también tiene priones. Esto va al plato. Vamos a comernos un bife de chorizo. Bueno, los que son vegetarianos o veganos no, pero bueno, ahí está. Y, muy bien, entonces otra forma de enfermarse, ¿cuál es? ¿Eh? Consumiendo o tomando contacto con quién? Con tejidos o alimentos contaminados. ¿Queda claro? ¿Sí? También puede ser por qué. También puede ser por trasplantes. ¿Mm? Puede ser por dieta. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, la vaca que sufre mal de la vaca loca. ¿Cómo se contagió la vaca? ¿O cómo se enfermó la vaca? La vaca, ¿cómo se agarró esto? Pudo ser que un caso esporádico, o sea, tiene el gen mutado porque mutó al azar, o puede ser ¿por qué? Porque comió de qué? De otras vacas enfermas, ¿no? Puede ser infeccioso el caso, se infectó. Este caso, ¿cómo es? Este caso es infeccioso, es una infección. En vez de ser un virus o una bacteria, es un prión. Es una infección priónica. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces fíjense, los priones son los únicos que causan enfermedades hereditarias e infecciosas. Los priones son los únicos agentes infecciosos que causan enfermedades hereditarias e infecciosas. ¿Sí? Entonces la pregunta acá es, si yo tengo el gen mutado, todo el tiempo estoy provocando, ¿sí? Estoy produciendo, entonces produce, si tiene el gen mutado, ¿qué hace? Toda la vida produce ¿qué? La proteína mutada. Hago copias y copias de la proteína mutada. ¿Queda claro? Entonces ahí se entiende que va provocando daño. Pero acá yo me como unos pocos priones. ¿Y entonces cómo provoca la infección? Yo no tengo el gen mutado. ¿Sí? ¿Queda claro? El bife este tiene la proteína ¿qué? Tiene la proteína mala el bife, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Y esta persona es una persona sana, tiene la proteína que celular, tiene la proteína buenita que tenemos todos. ¿Queda claro? Y produce que, como tiene el gen, ¿sí?, normal, ¿qué es lo que produce? Produce copias y copias ¿de qué? De proteína normal. Pero se comió un bife que tiene ¿qué? Copias de la proteína ¿qué? Mutada. ¿Sí? Pero son muy poquitas copias. Esto no podría infectar, no podría provocar daño. Pero la persona sana produce proteínas sanas en enormes cantidades. Y entonces, ¿cuál es la teoría? La teoría es que la proteína alterada, la proteína mala, al estar en contacto con la proteína buena, la desestabiliza, o sea, están juntas, se incuban, se dice, juntas, entonces se relacionan. Entonces, esta proteína, que es muy dura, la mala, no se degrada, se acumula, dura mucho tiempo, esta empieza a cambiar, eso ya lo vamos a hablar, se desnaturaliza, es como que se ablanda la proteína, pensémoslo así, se desnaturaliza, ¿sí? Pierde su forma original y cuando vuelve a tomar una forma, no toma la forma normal, toma la forma alterada. Y para esto, obviamente, tiene que ocurrir un tiempo. ¿Y entonces qué ocurre? Yo empecé con unas pocas proteínas malas, la persona produce todo el tiempo proteínas buenas, pero estas proteínas buenas, ¿qué hacen? Toman contacto con las proteínas malas. Entonces, este proceso ahora vuelve a empezar, pero ahora tengo el doble de proteínas mutantes. ¿Se entiende? Se multiplicó por 2 el número de proteínas mutantes. Y entonces vuelve a empezar el proceso. Pero cada vez voy a tener más y más proteínas mutadas. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a que la persona produce proteínas priónicas buenas. ¿Entienden la paradoja? Esta proteína priónica no puede multiplicarse por sí misma, pero transforma por contacto, ¿sí?, a las proteínas buenas en malas. Y las proteínas buenas se siguen produciendo y se siguen produciendo. ¿Por qué? Porque tenemos el gen de la proteína buena, hacemos el ARN mensajero y producimos proteína priónica celular, que es esta. Entonces hacemos copias y copias y copias, pero estas copias están destinadas a volverse malas. Entonces, ¿qué ocurre? Con el transcurso de los meses y de los años, la persona se enferma. Y eso es lo otro que tienen que saber. Los priones provocan infecciones lentas. ¿Se acuerdan como el HIV? Entonces pueden tardar, ¿qué? Años, ¿sí?, meses, años, en aparecer los síntomas. ¿Queda claro? Es decir, la persona no es que como priones hoy y mañana ya estoy turulato. ¿Por qué no se elimina? Es por la estructura de la proteína. ¿Sí? Esta proteína tiene una estructura, ¿sí? La proteína priónica, eso me olvidé decirles, tiene, depende de la especie, pero tiene aproximadamente 250 aminoácidos, ¿sí? Eso después lo van a ver. ¿Sí? La proteína priónica entonces tiene 250 aminoácidos. Y la estructura es diferente. La proteína priónica celular tiene sobre todo una estructura que se llama ¿qué? Alfa hélice. Esto después lo vamos a ver, ¿sí? En cambio, la proteína priónica tiene una estructura que se llama hoja beta plegada. O sea, tiene más hoja beta plegada y la proteína priónica celular, o sea, la normal, tiene más alfa hélice. Hoja beta plegada. Entonces, cuando una proteína tiene mucha hoja beta plegada, ¿sí?, lo dibujo así, imaginemos que esta es la proteína mala,
tiene sobre todo, ven, hoja beta plegada. Esta es la mala. Cuando una proteína tiene hoja beta plegada, es una proteína, yo les dije, es muy dura. La cocción, haces cocción normal, ¿vieron? Sobre todo los países anglosajones comen mucho lo que es el bife medio término. Para nosotros es crudo eso, ¿sí? Nosotros somos de cocinar un poco más la carne. O sea, como nosotros cocinamos la carne, para ellos es prácticamente quemada, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, esta proteína, que es sobre todo, ¿ven? Sobre todo hoja beta plegada, es muy, muy dura. En cambio esta, la buenita, esta es sobre todo, ¿qué? Alfa hélice. ¿Ven? Tiene mucha alfa hélice. Bueno, después lo vamos a ver bien. ¿Queda claro? Entonces esta es la proteína priónica celular y esta es la proteína priónica scrap. Entonces esta proteína es muchísimo más dura. No es, o sea, la célula, vieron que la célula podía destruir proteínas, podía hacer, con los lisosomas se podían degradar las proteínas. Bueno, esta proteína es muy, muy resistente. Tanto, por eso en las lesiones se encuentra esto. En las lesiones vos encontrás esto porque esta proteína, cuando la célula muere o esta proteína, claro, es por la estructura, que es hoja beta plegada. En general las proteínas que tienen hoja beta plegada son muy resistentes. Por ejemplo, ¿vieron la queratina? El pelo tiene beta queratina, la uña tiene beta queratina. ¿Queda claro? Entonces esta proteína se degrada, esta se acumula, no se degrada. Entonces provoca daño. Por acumulación, no se degrada. Esta se degrada. Cuando ya no funciona más, se degrada y todo se reutiliza, todos los aminoácidos. En cambio esta se acumula, se acumula, se acumula y produce daño. Es como si vos no sacaras la basura de tu casa. No hay nada que perdonar, Eliana. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo, para que obviamente el pelo no es prión, pero quiero decir que, por ejemplo, es beta queratina, tiene estructura beta el pelo tiene beta queratina, igual que la uña. ¿Por qué no hay que comerse las uñas y el pelo? ¿Qué enfermedad puede provocar, ¿sí? Comer el pelo todo el tiempo? ¿Vieron que hay gente que tiene una enfermedad nerviosa? Come pelo, las uñas, pelo. ¿Qué le pasa a ese pelo? ¿Lo podemos degradar el pelo? El pelo no lo degradamos, ¿sí? Eso queda en el estómago, van formando una bola, ¿sí? Y puede provocar obstrucciones. ¿Vieron como los gatos regurgitan las bolas de pelo? Bueno, ellos tampoco. La beta queratina no se degrada. Por eso no coman pelo, no coman uñas, porque eso queda. ¿Estamos? No se degrada. Igual que estas, que no se degradan. Estas cada vez se multiplican, hay más y bueno, hacen desastre. Tricobesoar, así es, los besoares. ¿Vieron Harry Potter? Besoar. Así es, el besoar. ¿Vieron? Le dan el besoar para... ¿cómo se dice? Se usan besoares. No, algunos medicamentos, por ejemplo la aspirina, hay gente que se quiere suicidar o toma muchas aspirinas, forman como una piedra, bueno, eso es un besoar. Entonces la pelota de pelo, eso es un tricobesoar. Muy bien, Andrea. Muy bien, los besoares. Hay medicamentos que forman besoares, ¿sí? Algunos antiepilépticos, que son drogas que no se juntan las pastillas, ¿no? Y no se absorben. Entonces esto... Bueno, ¿se entendió? Acuérdense, infecciones lentas, ¿sí? Y, ¿ven? Por eso yo les decía que la proteína Scrappy se multiplica, pero no hay síntesis proteica de la proteína Scrappy. De la que hay síntesis proteica es de la proteína normal. ¿Sí? Y esto tuvo un experimento importantísimo, que es lo que se llama experimentos cruciales. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un ratón. A ese ratón, ¿qué le hicieron? El ratón, igual que nosotros, tiene 2 copias del gen PRP. ¿Sí?
tiene dos copias. ¿Qué hicieron con este ratoncito? Con este ratoncito le anularon las dos copias. O sea, no produce proteína priónica. ¿Sí? Y lo infectaron. Le dieron la proteína priónica a Scrappy y se enfermó. Ahora veamos este. Entonces, este ratón no produce la proteína celular. No produce la proteína celular porque no tiene los genes activos. Este ratoncito, en cambio, sí tiene los genes activos. Tiene el gen PRP. El gen PRP. Entonces, sí tiene, produce la proteína priónica celular. Y a este también lo vamos a infectar. ¿Qué les parece? ¿Cuál de los dos se enferma? ¿Se entiende el experimento? Este es un ratón normal. Tiene los genes y produce la proteína normal. A este gen lo que hicimos fue anularle, hicimos un knockout, que se llama, anulamos los genes y no produce la proteína. Y a los dos los infectamos. Muy bien, así es, Eliana. Este es el que se enferma. Este se enferma. ¿Por qué? Porque este produce la proteína celular. Entonces, la proteína mala la va a transformar en la proteína mala va a transformar la proteína buena, ¿sí?, en mutante. ¿Está claro? O en alterada. Entonces, este se enferma y este no se enferma. Y esta es una de las pruebas más fuertes que existe a favor de este modelo de la enfermedad. ¿Queda claro? O sea, son nuestras mismas proteínas, ¿sí?, las que nos enferman, ¿no?, en las enfermedades infecciosas. Muy bien, chicos. Entonces, cosas más tomadas. Acuérdense, los priones no tienen ácidos nucleicos. No tienen ni ADN ni ARN. Provocan infecciones lentas, encefalopatía espongiforme, Kuru quiere decir temblor, canibalismo ritual, eso lo toman, Scrappy, temblor, ovejas, ¿sí?, mal de la vaca loca, y la persona que se enferma, hereditaria, eso me olvidé ponérselo acá, la hereditaria, el ejemplo que le doy es el del Creutzfeldt-Jakob. Y esta, que es la persona que come el bife, ¿sí?, y que se enferma, por ejemplo, yo tengo 25 años o 20 años, y a los 25 años ya estoy turulato, ya tengo todos los síntomas. ¿Ven? Me enfermé hasta que aparecieron los primeros síntomas y me enfermé. Ya tengo demencia a los 25 años. ¿Es normal que una persona de 25 años se vuelva demente? No, eso ocurre en personas 65, 70, o bueno, depende, ¿no? ¿Está claro? Alzheimer. ¿Está bien? Entonces, este se llama, el que comió carne contaminada de la vaca que tenía el mal de la vaca loca, este se llama síndrome similar a Creutzfeldt-Jakob, porque se parece al hereditario, pero no es hereditario. Este comió carne contaminada. ¿Se entendió? Bueno, terminamos, chicos, con estas dudas. Es un tema muy interesante, ¿sí? Y suele aparecer una preguntita. En general hay una pregunta de HIV, en general hay una pregunta de priones, ¿sí? Todo suma. ¿Queda claro? Puede aparecer una preguntita así de viroides, ¿sí? En general de estos temas hay 2 o 3 preguntas, ¿sí? Pero, o sea, no son muchas, pero todo suma, Bueno, seguramente me olvidé un montón de cosas. Y vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos, sí, tenemos 20 minutos más. Vamos a empezar con los temas de química. Vamos. Vieron, yo les dije que en algún momento empezaba. Muy bien. Agua. ¿Qué pasa? Vamos, tienen que estudiar químicos, química. ¿Cómo que no entendés nada, Eliana? Vamos. Vamos. Agua. Empezamos con agua. Bueno, en realidad no empezamos con agua, pero bueno. ¿Sí? ¿Qué tienen que repasar ustedes del secundario para no perderse?
Una cosa que tienen que repasar es átomos, chicos. Átomos, 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 átomo, el concepto de átomo. Enlaces. Bueno, con esas dos cosas, átomo, enlaces, ya vamos mejor. Tienen que saber el concepto de electronegatividad. ¿Sí? Regla del octeto. Y excepción. Y excepción. Bueno, ¿está claro? Hay varias excepciones, pero ustedes tienen que saber una sola, porque recuerden que nosotros no estamos en química, sino que estamos en biología. ¿Está claro? Entonces, cosas que tienen que repasar. Átomo, enlaces, electrones. Yo ahora voy a hacer un repaso, ¿de acuerdo? Aprovechemos estos minutos. Regla del octeto y excepción. ¿Qué más? La regla del octeto. Bueno, con eso arrancamos. ¿Queda claro? Una vez que sabemos esto, podemos ir a agua. Obviamente otras cosas que tienen que repasar. Reacciones redox, que lo vimos en la otra clase. Tenemos que ver ácido y base. pH. ¿Queda claro? Bueno, estas son cosas muy importantes. Polar, concepto de polar, apolar o hidrofílico, hidrofóbico. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tienen que saber? Tienen que saber qué es una solución. Tienen que saber qué es una mezcla. Tienen que saber cuándo hablamos de fases. Tienen que tener el concepto de densidad. 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 Tienen que saber el concepto, obviamente, de concentración. Bueno, como ven, son varias cosas. Concentración lo vamos a escribir así, ¿no? Concentración. Densidad, la letra D. ¿Sí? Muy bien. De a poquito, ¿no? Soluciones. ¿Qué quiere decir una solución? Isotónica, hipotónica, hipertónica. Y traten, aunque sea así muy por arriba, propiedades del agua también. Esto está todo en los libros de química básico. Propiedades del agua. ¿Estamos? Muy bien, vamos empezando. Muy bien. Obviamente de átomo a nivel muy, muy básico. ¿Qué tienen que saber de átomo? El átomo en la materia está constituida por átomos, ¿sí? Los átomos, ¿de dónde viene la palabra? Átomo. Tomo es parte. ¿Se acuerdan que A, adelante, ¿sí? De prefijo niega átomo, entonces niega las partes, o sea, es indivisible, o sea, sin partes. Sin partes lo podemos conceptualizar como algo indivisible. ¿Queda claro? Bueno, esto es lo que creían los griegos. Los griegos, bueno, algunos de los griegos, ¿sí? Creían que el universo estaba formado de átomos y que los átomos eran los constituyentes más pequeños, indivisibles, ¿sí? De la materia, ¿queda claro? ¿Sí? Obviamente a lo que ellos llamaron átomos no es lo mismo a lo que nosotros llamamos átomos, porque los átomos, según el concepto moderno, sí los podemos dividir, ¿sí? Y sí tienen constituyentes. Por ejemplo, un átomo está formado ¿por qué? Por protones. Vamos a usar, o sea, en física, ¿qué letra se usa? La letra P. Neutrones. Estas son las partículas ya subatómicas. El neutrón no tiene carga, es neutro. El protón tiene carga positiva. La carga es otra propiedad de la materia. Y los electrones
tienen carga negativa. ¿Queda claro? ¿Sí? Los protones y los neutrones son aproximadamente 1800 veces más pesados que los electrones. ¿Sí? Los electrones, si decimos, supongamos que tienen masa 1, entonces el protón tiene masa 1800, en realidad 1780 o algo. Y el neutrón tiene la misma masa que el protón. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, protones y neutrones es donde está la mayor parte de ¿qué? De la masa del átomo. Y los electrones son mucho más livianos, los protones y los neutrones son más pesados, y los electrones, ¿sí? Tienen, acuérdense, la 1800ava parte de la masa de los protones y los neutrones. Y protones y neutrones son aproximadamente 1800 veces más pesados que los electrones. Estamos, fíjense que la carga, ¿cómo es? Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa. La carga positiva y la negativa se neutraliza, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un protón, ¿sí? Y un electrón, y hago la sumatoria de cargas, este es el símbolo S, ¿no? Es la sumatoria, me da cero, es decir, me da neutro, porque la carga positiva es anulada por la carga negativa. Es decir, si las dos cargas están juntas. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la sumatoria de cargas me da cero, neutro. ¿Estamos? El neutrón no tiene carga. ¿Hay cosas más pequeñas que protones, neutrones y electrones? Sí. ¿Está bien? Pero nosotros no lo vamos a ver. Estas ya son partículas subatómicas. Subatómicas. Atómicas. ¿Queda claro? Bueno, hay partículas, los protones están hechos, ¿sí? Por otras partículas más pequeñas, los neutrones también, bueno, eso no lo vamos a ver. ¿Está bien? Muy bien, yo quiero que empiecen aprendiendo un átomo. El primer átomo que tienen que aprender es el átomo de hidrógeno. ¿Está claro? ¿Sí? Ese es el primer átomo. Entonces, átomo de hidrógeno, ¿qué átomos tendrían que saber ustedes? Bien, el de hidrógeno, el de carbono, ¿sí? Estos dos fundamentales, ¿sí? El de oxígeno, ¿sí? ¿Está claro? ¿Qué más? El de nitrógeno. ¿Mm? Estos son los 4 átomos que ustedes tendrían que conocer, ¿sí? Con mayor profundidad. Sobre todo, ¿cuál? Hidrógeno y carbono son fundamentales. Oxígeno, por ahí algún detalle pueden no saberlo, pero digamos que sí lo tendrían que saber, y el nitrógeno también. ¿Queda claro? Estos son los 4 átomos que ustedes tienen que conocer bien. ¿Sí? ¿Hay otros átomos importantes para la biología? Sí, obvio. El de fósforo, pongo el símbolo nada más. ¿Sí? Fósforo, ¿qué más? Bueno, muchos otros. ¿Estamos? ¿Sí? Si quieren pueden sumarle el fósforo a los que di de importantes. Fósforo. Cada átomo tiene su símbolo. El símbolo del hidrógeno es la H, del carbono es la C, del oxígeno es la O, del nitrógeno es la N y del fósforo es la P. ¿Está bien? Entonces, en la tabla periódica ustedes ven los símbolos que representan los elementos. ¿Queda claro? Bueno, obviamente cada elemento está formado por un átomo, ¿está bien? ¿Cómo es el átomo de hidrógeno? Yo ahora no voy a perder el tiempo mostrándoles todos, simplemente voy a mostrar algunas características, ¿sí? El átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo y tiene un electrón en el orbital, ¿sí? Que uno en el modelo más simple, tipo sistema solar, lo muestra como un electrón girando. Ustedes saben que eso en realidad no es así. Hay otro modelo, digamos, más ajustado, que en realidad el electrón está deslocalizado y está en un orbital que es esférico alrededor del protón. ¿Queda claro? Pero este sería el átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué saben ustedes del átomo de hidrógeno? El átomo de hidrógeno tiene
una carga positiva y una carga negativa. Entonces, los átomos son ¿qué? Son electroneutros. O sea, lo que yo les muestro para el hidrógeno es válido para todos, ¿sí? El número de protones es igual a ¿qué? Al número de electrones para todos los átomos. ¿Sí? Estamos hablando de química básica, ¿no? El número de electrones. Entonces, el número de protones, ¿sí? Es igual al número de electrones. Como hay un protón y hay un electrón, la carga positiva y la carga negativa se anulan. Entonces, el átomo, ¿cómo es el átomo? El átomo es electroneutro, ¿sí? Si yo escribiera con minúscula, iría con acento, ¿no? Como va con mayúscula, puedo no ponerlo. Bueno, es electroneutro, ¿sí? Los átomos son neutros, porque tienen el mismo número de protones que de electrones. Lo mismo con el carbono, ¿sí? Entonces es electroneutro, el oxígeno es electroneutro, el nitrógeno es electroneutro, el fósforo es electroneutro, ¿sí? El sodio es electroneutro, el potasio, ¿sí? Es electroneutro. Entonces todos los átomos, ¿sí? Son electroneutros. ¿Queda claro? El número de protones siempre va a ser igual al número de electrones. ¿Queda claro? Entonces son neutros. Las cargas se anulan. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. ¿Qué otra cosa había ahora? Bueno, acá me voy a saltar, les dejo como para que repasen ustedes los diferentes átomos. ¿Está bien? Van y buscan en la tabla periódica cuántos protones, cuántos neutrones, ¿sí? En el núcleo, lo que les adelanto, es que el núcleo es la parte central, ¿sí? Y los electrones están en orbitales. ¿Queda claro? Los orbitales tienen diferentes formas, eso, ¿sí? Escapa a lo que vamos a ver nosotros. Si quieren hay un resumen de esto en la parte, digamos, del apunte nuestro, pero ¿sí? No se toma nada de esto, porque todo esto es todo química, ¿de acuerdo? Bueno, lo que a mí sí me importa es que sepan qué cosa. Que el carbono, ¿sí? El átomo de carbono, fíjense que yo ya no voy a dibujar más el núcleo, los protones, ¿sí? No voy a dibujar ni los protones ni los neutrones, ¿sí? Lo que sí voy a dibujar son los 4 electrones de valencia. Lo que ustedes tienen que saber es que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Tiene más electrones. ¿Queda claro? Pero, ¿qué son los electrones de valencia? Son los que están más externos. Por ejemplo, si yo les dibujara, este es el núcleo del carbono, ¿sí? Tiene 2 electrones en un orbital, pero en un orbital más externo tiene, ¿qué? Otros 4 electrones. Entonces, ¿qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los que están más externos. ¿Quedó claro eso? El carbono, entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 4. ¿Y por qué estos electrones de valencia son tan importantes? Porque son los que forman enlaces. Muy bien, Eliana, forman los enlaces químicos. ¿Queda claro? Porque son los que están por afuera. ¿Sí? Entonces son los electrones de valencia. Este es el núcleo, acuérdense. Este es el núcleo, no me importa el núcleo. Porque para las reacciones químicas, que es lo que nos interesa a nosotros, el núcleo tiene ¿qué? El núcleo tiene protones y neutrones. ¿Queda claro? A mí lo que me interesan son los electrones. Y sobre todo, ¿cuáles? Los electrones de valencia, porque son los que forman los enlaces químicos. Entonces el carbono tiene 4 puntitos, tiene 4 enlaces. ¿Estamos? El oxígeno tiene, ¿sí? Bueno, acá se complica, depende cómo reaccione, tiene 6 de valencia, pero bueno, a veces no todos forman enlaces. ¿Sí? El nitrógeno tiene 5, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, ahí hay otras cosas que tener en cuenta. Pero el que ustedes no se pueden olvidar es del carbono. Entonces,
Los dos átomos fundamentales para entender todo esto, o para empezar a entender, son el hidrógeno y el carbono. Con eso arrancamos. Una vez que entendieron esto, le suman el oxígeno, que sí tiene 6 electrones de valencia, pero a veces pueden reaccionar 2 de esos 6. El nitrógeno tiene 5, pero a veces pueden reaccionar, ¿sí? 3 de esos 5. ¿Queda claro? Bueno, entonces, de a poco van sumando conocimientos. ¿Estamos? Entonces veamos por qué el hidrógeno y el carbono son tan importantes. El carbono es fundamental porque es el único átomo, ¿sí?, en las condiciones de nuestro planeta que puede formar cadenas, ¿sí?, cadenas de átomos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, el carbono, ¿sí?, vamos a ver un gas, ¿sí?, el gas más simple que pueden... antes de empezar con el carbono. ¿Estamos con átomos? Como de sí mismo. Sí. Sí, tiene 6 el oxígeno, pero no todos forman enlaces a veces, depende de las moléculas. Entonces, me estoy salteando eso. Entonces, los primeros 2 átomos que ustedes tienen que aprender, estoy hablando del recontra súper básico, ¿no? Para empezar, ¿no? Obviamente siempre tienen que ir más allá, pero si no saben nada, empiecen con el carbono y el hidrógeno. Primero el hidrógeno, después el carbono. ¿Estamos? Después suman el oxígeno, el nitrógeno. Claro, así es, sí, de sí mismo. Pero me estoy salteando algo. Entonces, acá hay algo que muchos de ustedes también confunden. Entonces, ¿qué vimos del átomo? Por ejemplo, el primer átomo que ustedes tienen que aprender es el átomo de hidrógeno. ¿Y qué sabemos? Que está formado por un protón y un electrón que está ahí deslocalizado, girando, como ustedes quieran pensar. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué tiene el átomo de hidrógeno? Tiene un protón con carga positiva y tiene un electrón con carga negativa. No tiene neutrones. ¿Está bien? Es el único átomo que no tiene neutrones. ¿Está bien? No tiene neutrones. ¿Sí? Los neutrones están en el núcleo, igual que los protones. Pero el núcleo, acá en este caso, el núcleo solamente tiene, ¿sí?, un protón. Y tenemos el electrón que está en el orbital. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que es un átomo? Bueno, vamos a la molécula más sencilla que existe. ¿Cuál es la molécula más simple de todas las moléculas? ¿Cómo se forma una molécula? La molécula se forma combinando átomos. Entonces, cuando yo tengo un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, ¿sí?, y se unen, exacto, ¿sí?, formamos, se va a cortar, chicos, nos vemos el viernes, ¿sí? Ustedes, métanle, sigan, yo ya voy... Muy bien, se forma la molécula de hidrógeno. Entonces eso es lo que quiero que vean y que diferencien. Estos dos son átomos. Esto es gas hidrógeno. Gas hidrógeno. Este es el átomo. Átomos de hidrógeno. ¿Queda claro? Son cosas diferentes. Una cosa son los átomos de hidrógeno, otra es el gas hidrógeno. Esto es una molécula. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es la molécula? Tenemos, ¿sí?, un protón y otro protón, y se formó un orbital diferente. Yo lo dibujo esquemáticamente, ¿queda claro? Ahí está, ¿ven? Ese es un orbital que ahora está enganchando dos núcleos. Por acá estará un electrón y por acá estará el otro. ¿Queda claro? Pero se formó un orbital diferente. ¿Sí? ¿Cómo lo graficamos nosotros? Entonces, ¿esto qué es? Esto es igual que escribir esto, poniendo que es un gas. La G quiere decir que es un gas. Este es un orbital que une dos núcleos. Es un orbital, tiene dos electrones. ¿Queda claro? Muy bien, ¿cómo lo representamos esto? El hidrógeno quedó enganchado al otro átomo de hidrógeno. Esta rayita representa, ¿qué cosa? El orbital, ¿entienden? ¿Sí? Lo que está uniendo los dos protones. Exacto. Es el enlace. ¿Queda claro? Y ese enlace tiene dos electrones.
Entonces, cada raya va a representar 2 electrones que se están compartiendo. 2 electrones que se comparten. ¿Queda claro? Antes, cada átomo que tenía el núcleo, tenía su orbital y tenía su electrón. No se compartían los electrones. ¿Queda claro? Acá los 2 electrones se comparten. 2 electrones que se comparten, unión covalente. Liliana está afiladísima. Muy bien, unión covalente. Me parece muy bien, Eliana, sí, porque todo va más rápido y se entiende más, ¿no? Muy bien, entonces ahí, ¿ven? ¿Qué es unión covalente? Una unión covalente está formada ¿por qué? Por electrones que se comparten. Claro, esto es una unión covalente simple, porque es una rayita sola. ¿Mm? Es simple, después vemos eso. ¿Estamos? Se va a cortar, no voy a avanzar más. Ah, bueno, avanzo un poquito más. ¿Se entendió la diferencia entre átomo y molécula? Bueno, la primera molécula que apareció en el universo fue la molécula del átomo de hidrógeno. Les muestro otra antes de que se corte. Este es el otro gas muy importante. Este es el gas metano. Es un gas que nosotros obtenemos de los yacimientos petrolíferos, el gas metano. No sé qué le pasa a Débora, se corta, se corta. Así es, por las estrellas, en el origen del universo. Lástima que no tenemos tiempo de charlar más, pero bueno. ¿Sí? La primera molécula que apareció en el universo fue la del gas hidrógeno. El metano es otro gas, nada más que está formado por un átomo de carbono, ¿ven? Y 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y fíjense que les dibujo los átomos del hidrógeno. Bueno, seguimos la clase que viene. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada átomo de hidrógeno tiene un electrón, que los dibujo en naranja. Los electrones son todos iguales, pero para que los vean diferentes, los hago de diferente electrón. Los hago de diferente color. Entonces, fíjense, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Cada hidrógeno tiene un electrón. Entonces, ¿esto cómo queda? Queda el carbono con 4 enlaces enganchado ¿a quién? A 4 hidrógenos. Por eso ponemos carbono, hidrógeno 4. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuántos electrones tengo en total? Tengo 2, claro, 4, 6, 8. Entonces el carbono quedó rodeado, ¿por qué?